armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Camilo, el segundo fundador de Roma. Hola amantes de la historia militar, esto es Roma Vincit, la serie de Bellum Artis sobre la historia militar de Roma. Hoy vamos a hablar de Camilo, el segundo fundador de Roma. Mi nombre es Francisco García Campa y ya sabéis que yo soy muy amigo del tercer fundador de Roma. Vamos a hablar hoy de un personaje vital o esencial para la supervivencia de Roma. Vamos a hablar también de unas ocas muy capitolinas. Pero para ello contamos no solamente con la ayuda de los dioses y de Camilo, sino también de Manuel Martínez Peinado, que va a ser nuestro guía en este viaje a la antigua Roma. Como siempre, si sois nuevos en el canal, suscribiros, dar a la campanita y también si queréis ser habituales del canal, el único precio que tienen estos viajes es dar a me gusta, dejar un comentario y también compartir el vídeo si os ha gustado mucho. Y para los muy habituales, podéis ayudarme a seguir contando historias en los sistemas de micromecenazgo, en Patreon, en PayPal, en Bizum y también aquí en YouTube y en iVoox. Ya no os molesto más. Y comenzamos este viaje con la ayuda de nuestro amigo Manuel, con el que ya viajamos a Etruria en busca de los etruscos. Pero hoy vamos a hablar de otros temas muy interesantes que conoces muy bien. ¿Qué tal, Camilo? Camilo, no, ¿qué tal, Manuel? Pues, muy bien, si no entramos en detalle, bastante bien. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy bien, vamos, yo también, si no entras en detalles, vamos todos muy bien. Vamos Bueno, hoy a hablar de un personaje que nos une de cierta manera, ¿no? Tú hiciste una serie de novelas que se llama Las Memorias de Medulino. En uno de ellos hablas de Camilo, de Camillus. en realidad las tres son la historia de este personaje, solo que narrada a través de Medulino, que es su hermano, Furio Medulino. Pues él es el segundo fundador de Roma, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer un poco de publicidad. Mi libro, Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, dedico una parte de un capítulo a explicar por qué Mario es el tercero. Significa que hay un segundo y un primero, ¿no? Pues el segundo es este hombre, Camilo, del que vamos a conocer su historia hoy aquí en Bellum Artis Historia Militar. Pues la gente que quiera conocerle al personaje, aparte de este programa, que lea tu saga de novelas. La primera es Camillus, si no recuerdo mal, y después Furius, que lo voy a poner en una imagen para que tengan también ahí la portada. Está a la venta en librerías. No, este estaba en Google, en YouTube, en Amazon, eso, justo. Y yo tengo el enlace aquí. La gente lo tiene facilísimo. No hace falta ni que lo busquéis en Amazon. Directamente vais a la descripción del programa, en el chat, y lo pondré después en el comentario, el enlace de compra. Y por lo tanto, ayudáis a los dos, al escritor con la compra del libro y a mí también, porque soy afiliado de Amazon. Por lo tanto, todo lo que compréis en Amazon, si entráis por mi canal, me ayudáis. Y no os cuesta más. Como este libro no se puede comprar en la librería del barrio, no digo nada, pero siempre digo que es mejor en la librería del barrio que incluso ayudarme a mí. Pues, Manuel, vamos a viajar, ¿no? A un momento interesante, ¿no? De la República Romana.
en la que todo parecía tranquilo hasta que se desmadra, ¿no? Y llega a esos momentos, ¿no? Que empieza a haber sonidos de guerra en el norte y se acercan hacia Roma, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, el contexto histórico es bastante interesante, bastante peculiar. Yo creo que fue de las cosas que más me atrajeron también, aparte del propio personaje de Camilo, a la hora de ponerme a escribir, ¿no? Y es que efectivamente Roma está en un periodo, son los inicios de la República, eh, y Roma está en guerra prácticamente con todo el mundo, tanto a nivel interno como a nivel externo, ¿no? Internamente, pues se están produciendo las primeras secesiones, o se ha producido ya una, y todo ese sector que es la plebe, que lleva mucho tiempo, pues un poco siendo de alguna manera vilipendiado, ¿no? Por los patricios, pues empieza a rebelarse, ¿no? Y empieza a decir, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Verdad? Porque ya pues luchan también en esas guerras, forman parte de la sociedad romana y entonces pues quieren tener el mismo, al menos el mismo poder que tienen los patricios, ¿no? Esto es toda una historia alrededor que también es muy interesante. Yo creo que no nos podemos a lo mejor en esta, si vamos a hablar de Camilo, detenernos mucho, pero sí al menos contextualizar que ese problema existe, que se dan algunas de las, durante este periodo, yo creo que de los momentos más importantes para lo que es la constitución de la sociedad romana, que ya perduraría prácticamente durante toda la República, tanto a nivel social como a nivel militar. Y todo esto, pues, en parte, yo creo que son cosas que se atribuyen a este personaje, ¿no? Muchas de estas reformas, muchas de estas cosas se atribuyen a Camilo. ¿Qué hay de verdad en todo ello? Pues eso es más difícil, esto hay que decirlo, ¿no? A la hora de hablar de tiempos tan antiguos de la historia, tenemos que hacerlo con esa salvedad, ¿no? De que todo lo que vayamos tú y yo a comentar hoy aquí, pues tiene que ser cogido con la natural suspicacia historiadora, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se producen todos esos cambios, que Roma, como digo, no solo internamente, externamente, pues las puertas del templo de Jano no se cierran, ¿no? En ningún momento, porque están en guerra con los volscos, con los ecuos, por el sur, por el este, por el norte, por todas partes, ¿no? Y particularmente en este periodo en el que acaba de salir Roma de un gobierno tiránico, que ha sido el de los decemviros, pero que ha servido ya para poner esas primeras leyes, ¿no? de las 12 tablas, pues se encuentra con todo eso y en ese marco en el que nace este personaje, del cual sabemos muy poco de su infancia, prácticamente que procede de una familia que son los Furios. No es una familia especialmente relevante en la época, sí que ha ostentado algunos cargos importantes, pero no es de las familias más relevantes. Pero con la llegada de Camilo, pues todo cambia, ¿no? El nombre, yo empezaría por ahí, si quieres. El propio nombre de Camilo no está claro. Si puede ser porque fuera él de niño un Camilo, que eran como saben, los monaguillos, el equivalente, ¿no? De los monaguillos de los pontífex, de los sacerdotes romanos, ¿no? O puede ser que lo heredara de algún antepasado. Claro, es que a veces el mote se hereda, tampoco es algo que... Claro, ¿no? Lo que pasa es que puede ser que tuviera un antepasado que se llamara Camilo, del que no sabemos nada. Entonces, no lo sé, puede ser que fuera una cosa, puede ser que fuera la otra, ¿no? Pero, en fin, a mí me gusta pensar que sí, que fue un monaguillo. Me gusta imaginármelo como monaguillo, ¿no? Como un niño que está ayudando en los hospicios a los sacerdotes y demás, ¿no? El primer cargo del que tenemos, o la primera vez que tenemos ya historia sobre él, que nos cuenta Tito Livio y nos cuenta también Plutarco en sus vidas paralelas, ¿no? Es cuando es herido, él se significa porque lo hieren en una batalla contra los volscos y lo hieren en la pierna y en vez de retirarse, pues continúa a caballo, esa batalla se gana y luego pues él lógicamente es condecorado, ¿no? Y eso pues claro, ya es una significación que le vale el que en unos años pues le den el puesto de censor. En esa época es un puesto bastante nuevo, que no tenía todavía la importancia, yo creo, que luego llegaría a tener el cargo de censor, pero que ya se vislumbraba, ¿no? Porque al final el que hace el censo, pues imagínate el poder que puede llegar a tener, ¿no? Primero ya para el pago de impuestos y después también para ejercer cargos públicos. Era esencial
que el censor te validase para una candidatura. Y no olvides, para el ejército de la época. También. Estamos hablando, además, y esto es importante, de un ejército que todavía yo, por lo que he podido investigar, no resultaba ser un ejército de la ciudad, no era un ejército de Roma, era un ejército de cada una de las gens, era como una especie de ejército de tribu, ¿no? Cada tribu tenía su ejército, pues los pavios tenían su ejército, sobre todo las familias más importantes, y en la monarquía anterior, pues lógicamente el rey sería, pues, el que tuviera el... Sí, de hecho, podemos decir que hay autores, ¿no?, que llevan la creación del ejército manipular y el paso a un ejército por centurias económicas a la época de Camilo. Es cierto que antiguamente se hablaba siempre del ejército centuriado, ¿no? Pero el manipular, hay autores que o lo vinculan a las guerras samnitas o a Camilo. No está muy claro esa revolución Camila. Te lo iba a comentar, pero quizá al final de la historia, porque eso sucede en todo caso en la última... Sí. Por eso digo que previo a Camilo estaríamos ante el ejército más parecido a un republicano en algunos aspectos. Eso es. A un monárquico. Bueno, se recuerda, fíjate la anécdota, ¿no? Su primer medida como censor es que como Roma tenía tantas viudas de guerra, pues el tipo lo que hace es establecer una ley para que todos los romanos en edad de casarse, que no estén ya casados, se casen con las viudas. Esa es su primera gran medida, ¿no? Como censor. Como mínimo una medida polémica, ¿no? Pero que es muy bien acogida y que le vale, pues, todavía tener más renombre, ¿no? Ganar más fama. Estamos hablando de un personaje, como digo, que yo creo que ahora vamos a contar un poco, a desgranar un poco los episodios más relevantes de su historia, pero tienes que considerar que yo creo que los propios romanos lo convirtieron en algo así como un constructo educativo, ¿no? Una manera de explicar cómo debía de ser el romano, el líder romano modélico, ¿no? Y yo creo que por eso la historia al final le atribuye todas estas cosas, como lo que tú acabas de decir, ¿no? El ejército manipular, no sabemos si fue Camilo el primero, si fue más adelante, no lo sabemos, pero sin duda lo que sí es cierto es que los propios romanos oralmente le atribuyeron muchas de estas cosas, porque yo creo que querían centralizar en un personaje de ellos, un personaje histórico, todas las cualidades, ¿no?, que debía tener un romano. La parte del honor, de la valentía, la prudencia a la hora de, no solo en el ejército, sino también en la política. Entonces, de hecho, Plutarco, cuando habla sobre él, lo habla en esos términos, ¿no? Te lo cuenta como una persona prudente, una persona que es capaz de convencer con la palabra, que es valeroso, que está el primero en la batalla. Es decir, que yo creo que por ahí un poco es por lo que todo de lo que vamos a hablar utilizó Roma un poco para construir al gran héroe romano, ¿eh? Y lo sería así, pues, hasta que llegó el siguiente gran héroe, que en el caso por el que estamos hablando sería el tercer fundador de Roma, que es Mario, ¿no? Entonces, fíjate que estamos hablando de un tipo que, como ya has dicho tú al inicio, termina siendo, lo terminan elevando al cargo de segundo fundador de Roma, ¿no? Después de Rómulo, ¿no? Pero que ha sido, cuando ya muere, 5 veces dictador de Roma, entendiendo el dictador como no sé si esto merece la pena que lo expliquemos, Paco, para la gente que no sea... No, explicar un poco que la dictadura, bueno, lo puedo decir yo. Era otra cosa, estamos hablando de... Sí, era una magistratura de emergencia que tenía una limitación normalmente de 6 meses, normalmente, y se juzgaba al finalizar del mandato los abusos, es decir, durante su mandato no hacía lo que quería, pero después se le ponía una especie de bueno, no castigo, pero bueno, una limitación o un repudio de lo que había excedido, ¿no? No hay que buscarle el sentido peyorativo que tiene posteriormente la palabra dictadura, sino que en Roma era como una magistratura de emergencia, porque hay que recordar que todo era doble. Había 2 cónsules y eso podía ocasionar alguna problemática en cuanto a la partición del ejército. Entonces, en caso de emergencia, era mejor que una sola persona tomase decisiones operativas y ejecutivas, ¿no? Y eso era el dictador. Y recuerda que al dictador lo nombraba uno de los cónsules a petición del Senado. Es decir, que era una cosa consensuada y que efectivamente se nombraba un dictador
cuando la situación era de emergencia, había que solucionar algo y no podían permitirse el lujo de tener a lo mejor discrepancias, ¿no? Entonces, este hombre fue 5 veces dictador, lo cual ya de por sí es llamativo. Celebró varios triunfos, fue tribuno militar, que es justo lo que fue después de censor, tribuno militar con potestad consular, ¿no? Que fue este cargo que se creó precisamente como consecuencia de esas guerras intestinas con la plebe, ¿no? La plebe quería ser cónsul, los patricios no querían que los plebeyos accedieran al puesto de cónsul, y entonces se inventaron este nuevo cargo de tribuno consular, tribuno militar con potestad consular, que era un cargo a dividir inicialmente parece que entre 3, pero llegó a ser hasta entre 6 personas, y que tenía una función parecida a la del cónsul, pero sin toda esa carga de mando también auspiciado, de mando religioso, ¿no? Y que por lo tanto los salvaguardaba a ellos de introducir todavía a los plebeyos. Tenemos que recordar que para la época el cónsul era el mayor cargo posible que se podía ostentar, y por lo tanto era el cargo que los plebeyos querían ostentar. Claro. Ellos querían estar al mismo nivel. Esto es importante recordarlo, ¿no? Entonces, en toda esta historia lo que sucede es que hemos dicho que estábamos en guerra con volscos, con ecuos, prácticamente con todo el mundo, ¿no? Pero el gran enemigo de Roma es el vecino que tiene al norte y que supone el límite del tular de lo que es Etruria, ¿no? Que son la ciudad de Vélez, ¿no? Y estamos hablando de la primera, bueno, Roma llevaba con Vélez ya muchos años, había ya combatido previamente, había perdido, a punto además de vencer. En este caso, y ahí se ve muy bien lo que hablábamos antes de los ejércitos, digamos, tribales, ¿no? O por familia, porque fueron los Fabios los que combatieron con Vélez, ¿no? Y los que perdieron en esta batalla del Cremera, ¿no? Pero ya se da una situación bastante importante a nivel de conflicto, porque Vélez pues asesina a unos embajadores romanos, el rey de Vélez, y eso nos los lleva ya a una guerra encarnizada que llega, según cuentan, a durar 10 años. Esto también, insisto, hay que cogerlo con una cierta cautela, porque como digo, en este caso los 10 años recuerdan muchísimo a Troya, ¿no? Recuerdan mucho a Troya, y sabemos lo dados que eran los romanos a coger historias, sobre todo griegas, y trasladarlas a su propio imaginario. No sabemos, la realidad es que no sabemos cuánto duró Vélez, pero sí parece que fue la primera gran batalla de larga duración. Estamos hablando de que es la primera vez que Roma hace un asedio prolongado en el tiempo, es decir, ya no es un asedio que dura hasta que termina la temporada de guerra y luego me vuelvo a mi casa y ya seguiré el año que viene, ¿no? En invierno hace mucho frío, sino que ya por primera vez Roma hace un asedio y hiberna fuera de Roma, y se construyen los primeros hibernáculos, ¿no? Entonces, todo esto tiene una significación muy importante, porque de ahí también nace, al parecer, el propio estipendio, ¿no? Es el primer estipendium que se da a la soldadesca. Claro, esto sería una indemnización más que un salario. Sí, sí, es una especie de indemnización por, oye, ya que no vas a poder labrar, porque te estamos quitando la temporada o no te dejamos volver a casa cuando debes, bueno, pues te vamos a dar, el Senado te va a ofrecer un pago, ¿no? Por tu servicio. Pero yo ahí veo el origen de todo esto, ¿no? Veo el origen de un ejército ya que no solo son gens separadas, sino que empieza a ser un ejército más de Roma, de la ciudad de Roma, ¿no? Y bueno, esta batalla, no sabemos cuántos años, como digo, pero lo cierto es que se alargó mucho en el tiempo, y llegado el caso, eligieron un dictador y eligieron a Camilo. Y Camilo es quien finalmente pues consigue traspasar esos muros de la ciudad de Vélez, que es una ciudad que, bueno, lo que nos llega, yo he estado allí, la he visitado, lo que queda es nada. Hay algunas excavaciones, pero aquello es un páramo, ¿no? Es una meseta enorme, pero debió de ser, si lo que cuentan es cierto, una de las ciudades más impresionantes de Etruria, y que probablemente en esa época pues sería mucho más
impresionante de ver que Roma, ¿no? Que la misma Roma, que por entonces no era tanto, ¿no? Y las murallas, que por lo visto eran una muralla doble, nos cuenta Tito Livio que parece que la someten usando algo que a mí me cuesta pensar que en esa época pudieran todavía llegar a, digo porque es el primer asedio, no tendrían todavía maquinaria de asedio tan avanzada, pero nos dice que lo hace a través de una mina, ¿no? Que hacen una mina y a través de esa mina consiguen acceder a la ciudad, abrir las puertas y que ya entre el grueso del ejército romano. Todo esto después los bellenses, ayudados por unas muy pocas ciudades, porque la mayoría de las ciudades etruscas le dan la espalda a Velles, parece ser que por algún tipo de agravio en unos juegos, en los juegos panetruscos, ¿no? Estos que se celebraban, el Fanum Baltumnae y tal, que ya comentamos. Sí, que lo comentamos en el programa sobre los etruscos, que recomiendo ver a la gente. Eso es. Y yo creo que pudo ser, es posible que ya las otras ciudades etruscas tuvieran gobiernos más parecidos al romano, al que tenía Roma en entonces, ¿no? A un gobierno con cónsules, o alguna suerte de dos líderes o un consejo de líderes, y no a monarquías. Parece ser que ya las monarquías estaban empezando a desaparecer. Y es posible que esto fuera también causa de que el resto de ciudades etruscas le dieran la espalda a la ciudad bellense, ¿no? Así que no sabemos cómo. Yo creo, por lo que he leído, hay quien sugiere, y eso sí lo he visto, ¿no? Estos túneles que tenía la ciudad de Velles, esos cuniculi, que eran para el drenaje de las aguas de la ciudad. Sí, parecía una cloaca, ¿no? Más Exactamente, unas cloacas. Pues hay quien piensa que probablemente usaron uno de estos cuniculi para acceder a la ciudad y efectivamente con una diversión abrir las puertas y por último pues tomarla, ¿no? Y esto es un episodio clave en la historia de Roma, porque tenemos que pensar que hasta este momento Roma podía tener una cierta importancia dentro de la Liga Latina, pero a nivel de todo el Lacio o a nivel de toda Italia, Roma todavía no era importante. En el momento que toma Velles, Roma duplica su ager, o incluso más, y con eso consigue situarse en el centro del mapa como la ciudad más importante, probablemente, ¿no? Ya el resto de ciudades empiezan a temer de lo que esta ciudad es capaz, ¿no? Porque ha vencido a una ciudad que al principio parecía invencible, parecía al revés, ¿no? Que muy probablemente Velles se comería a Roma, ¿no? Así que creo que es un episodio muy interesante de la historia. Luego, cuando regresa a Roma, después de vencer en Velles y llevándose, por cierto, a la diosa protectora de Velles, a Uni, que es el equivalente a la Juno romana, Camilo hace un triunfo, y el triunfo también es muy sonado, porque es un triunfo en el cual, por primera vez, va en un carruaje tirado por 4 caballos blancos y con todas las características casi de un dios, ¿no? Le critican bastante que hace como una suerte de emulación de Júpiter, ¿no? Esto es discutible también. Hay quien piensa que sí, que efectivamente pues fue un arrebato, y hay quien piensa que al revés, que fue todo lo contrario, que fue algo muy, muy pío, porque lo que hizo fue dar las gracias con esto a Júpiter, emular un poco al dios al que se había consagrado para esa guerra, que había sido junto con Mater Matuta, que era su diosa predilecta, Apolo, y entonces era pues un poco iba de Apolo, de Sol, ¿no? Pero, en fin, sea como fuere, lo único que esto nos deja claro es la peculiaridad del personaje, ¿no? Es el primer, quizá, gran triunfo en el que el triunfo se convierte en algo más, quizá, que una ceremonia religiosa, y se convierte en algo también más espectacular, ¿no? Por lo tanto, otro caso más de un primer ejemplo de lo que luego serían los triunfos posteriores, ¿no? Los triunfos anteriores habían sido seguramente más austeros, y este es un primer triunfo con unos tintes ya de algo diferente, ¿no? No sé, yo voy rajando. No, sí, no, tranquilo, es que tengo un problema técnico, se me estropeó Un problema, entonces yo el sigo ratón. rajando. Tú sigue hablando, sí, sí, sí. Vale. Bien, una vez que termina con esa primera dictadura, toca, pues bueno, pacificar a aquellos que han ayudado a Velles,
y que son principalmente la ciudad de Faleria, que es los Faliscos, una ciudad que tenía mucha relación con las leyes de la época y que pues lo que hace básicamente es encerrarse junto con otras ciudades menores, y demás, se encierra para intentar evitar la toma por parte de Roma. Y aquí sucede una cosa totalmente diferente, donde en Vélez hay un largo asedio por culpa de esa orografía que está en una meseta con esas grandes murallas que la protegen. En este caso, también la orografía juega en contra de Roma, porque se encuentran con que el paso para llegar a las puertas de Vélez es una trampa mortal, digamos, ¿no? Orográfica. Y entonces sucede otro de los eventos que le dan esta épica al personaje de Camilo, que es que un profesor de la ciudad de Faleria, un esclavo, por supuesto, de la época, aprovechando que está paseando fuera de la ciudad con los jóvenes, con los que parece que solía salir a ejercitarse y demás, pues decide coger a esos jóvenes y llevárselos al enemigo, llevárselos a Camilo y entregárselos, ¿no? Le lleva a esos jóvenes, se los lleva y le dice, oye, estos son los hijos de los nobles de la ciudad de Faleria. Así que el tío pensaría, pues con esto seguro que consigo mi libertad y aparte, pues una buena paga con la que poder retirarme plácidamente, ¿no? Y desgraciadamente para él, Camilo lo que parece que hace es que le arma con varas a los chavales y lo devuelve a la ciudad con los chicos apaleándolo como traidor que es, ¿no? Es decir, ya en esa época Roma no pagaba traidores. No, y aparte de la deshonra, que te peguen unos niños. Correcto, entonces el tipo entra azotado por los estudiantes, por los chavales, y Faleria se rinde ante Roma y ya pues no se revelaría hasta mucho tiempo después, ¿no? Así que este es otro de los episodios llamativos de la historia y que te da también una buena información del talante que al menos los romanos querían aportarle a ese personaje, ¿no? Esto es muy importante lo que comentas. Cuando vemos estos personajes, ¿no? Que la historia, bueno, tiene ciertas fuentes sobre ellos, pero la mayor parte son los relatos literarios, ¿no? Tito Livio, normalmente, Plutarco. Hay que entender que se construyen personajes. Hay una especie de topos. Un hombre pobre que se hace rico. Un hombre anónimo que crece y llega al esplendor, ¿no? Camilo es un ejemplo. Un hombre así con un pasado no muy conocido, igual que Cayo Mario, que se le exagera tanto que llega a ser hijo de braceros, ¿no? Hijo de campesinos sin tierras, que eso era imposible. Al final... Era hijo, te voy a hacer una pregunta, ya que estás tú que eres experto. Tengo entendido que era hijo de un banquero de la época, algo así. A ver, yo en las fuentes que yo encontré no especifican nada. Podría ser perfectamente porque Alguien con dinero sí. Sí, no, eso seguro, porque él fue a la guerra como equite. Y para ir a la guerra en Numancia como equite necesita ser de la clase equite. ¿Qué pasa? Que para ser de los equites hay muchas profesiones que se abren a los equites. Digamos, la gente de cierto nivel económico, los senadores no pueden trabajar en nada, salvo en el campo, esa es su única limitación, y son los equites los que hacen las tareas de publicanis, prestadamistas, comerciantes, y bueno, su padre, aunque pongan ahí en las fuentes que era un bracero, que es lo que pone exactamente, la realidad que sería un pequeño propietario o medio propietario para tener un caballo, es decir, para que su hijo estuviese en la clase de equite, y lo más seguro que se dedicase a otros negocios, puede ser prestamista perfectamente allí en Alpinio, ¿sí? Perfectamente, en su localidad podía ser una especie de banquero, ya vemos así. Sí, bueno, podía ser comerciante seguro, es decir, persona que se dedicase un poco a la compra y venta de cosas seguro. Perfecto. Bueno, pues retomando lo que decíamos, nos habíamos quedado en Faleria, ya una vez pacificado un poco lo que es, estando en paz, digamos, con el resto de los etruscos y habiendo pacificado a las ciudades que se rebelaron o que apoyaron esa guerra con Vélez, pues Roma por primera vez se encuentra en un momento, digamos, dulce, ¿no? Se encuentra en un momento de paz, en un momento en el que es el líder absoluto de la Liga Latina
y además podemos decir que un poco el sheriff en el Lacio, ¿no? Y entonces viene a aparecer un nuevo enemigo y uno bastante diferente al que hasta ahora, probablemente los etruscos los etruscos más al norte, ¿no? Sí se habrían dado con ellos, sí se habrían enfrentado con ellos, pero desde luego los romanos parece que no, ¿no? Y que son, como bien saben, los galos, ¿no? Los galos, mal llamados los galos, porque en esa época sería más adecuado tal vez citarlos como los celtas, ¿no? Mm. Eh, pero lo cierto es que aquí pasa igual que con todo lo que estamos contando. Aparece Breno, ¿no? Ese personaje del que se recuerda incluso mucha gente, yo creo que los que conoce más Breno que a Camilo, ¿no? Sí, sí, Pasa sí, también con seguro, sí, Aníbal sí, y sí, 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 Escipión, sí. ¿verdad? Eh, y con ese Vaedictis, ¿no? Mira, Y mira, espera, Breno, espera, que no viste lo que llevo yo puesto. Espera, que me hago yo un despliegue. La gente no me compra las camisetas, pero... fíjate, míralo, el tío. Va Evictis Vaedictis. ahí. O sea, que tú vas con los celtas. Sí, claro. Tú vas con los celtas, bien, bueno, para Bueno, tenerlo depende, claro, ¿eh? depende cómo lo interpretes. ¿Por qué? Porque al final las víctimas, los perdedores no fueron ellos. No, no, totalmente. No, y al final quien hace famosa esa frase, que no sabemos si realmente, vamos, por saber, te iba a decir, no sabemos si el mismo personaje de Breno como tal, alguien parecido sí, pero el personaje en sí de Breno parece que está copiado de otro Breno, de un Breno que tomó partido también en un asedio a una ciudad griega Sí, sí, y sí, sí, que, sí. El famoso tesoro, el tesoro, que... Bueno, es que, a ver, alguien va a decir que Paco, estás metiendo todo aquí de Cayo Mario en el libro, pero el tesoro de Breno, que aparece aquí porque en las guerras cimbrias y teutonas, eh, alguien se lo encuentra y se lo lleva. Calentito, un magistrado romano como que se hace desaparecer el famoso tesoro de Breno, que lo llevaron los galos a la Galia tras saquear toda Grecia, y era uno de los mayores tesoros que se tenía constancia en la historia antigua, y misteriosamente desaparece tras ser cogido por Roma. no tan misteriosamente, entonces, No, 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 Paco. no. Bueno, pues sí, efectivamente aparece en esta nueva amenaza y bueno, no se sabe muy bien por qué. Si nos creemos lo que cuenta Tito Livio, parece ser que por el vino. Le gustaba el mollate. Mm. Pero bueno, las razones pueden ser varias. He leído también que es probable que funcionaran eh, como mercenarios, incluso al servicio de Siracusa. He leído que pudieron ser incluso invitados de alguna manera por alguien de la propia Etruria para que fastidiara al vecino incómodo y al final se le fuera de las manos. En fin, hay muchas posibilidades, pero lo que sí que es cierto es que los celtas llegaron con un gran ejército, particularmente de senones, y arramblaron con todo lo que pillaron. Y claro, Etruria, pues la ciudad de Etrusca, viéndose desvalida, pidieron ayuda al más duro del lugar, Mm. que, como hemos dicho ya, en este momento era Roma, ¿no? Y Roma, pues yo creo que ahí no midió bien sus fuerzas, se lanzó a un ataque contra esta gente y perdió. Perdió y además de manera bastante clara en esta En la batalla famosa batalla de de Alia, ¿no? Alito, exactamente. Y como consecuencia de esa batalla, pues además pasó una cosa, que es que los celtas, que parece ser que en ese momento no pensaban bajar tan abajo, pues bajaron hasta Roma. Y claro, después de haber perdido esa batalla, pues resulta que se encontraron que la gente de Roma se había largado prácticamente, ¿no? Los que no se largaron se aislaron en el Capitolio y los celtas pues entraron prácticamente a puerta abierta, arramblaron con todo y parece ser, si creemos la historia, que los únicos que se quedaron fueron los senadores más vetustos, más Mm. ancianos, que se quedaron sentados en los que habían sido cónsules y demás, ¿no? En sus celas, y que ellos, los propios celtas, en un primer momento, pues casi se quedaron acongojados, ¿no? Al verlos, porque pensaron que eran algo así como estatuas o fantasmas, ¿no? Porque estaban totalmente quietos y rígidos, ¿no? Hasta que al parecer uno de los celtas le tiró de la barba a uno de los y le dio un garrotazo que le costó la vida, por supuesto, ¿no? Ya vieron que era un humano como otro cualquiera y se lo cepillaron, ¿no? La consecuencia fue que Roma fue prácticamente tomada, ese fue la primera vez que Roma fue saqueada,
con la excepción, como digo, del Capitolio. En el Capitolio pudieron aguantar unos cuantos. Y aquí, volviendo a Camilo, hay que decir que Camilo en ese momento ya no estaba en Roma, porque lo habían acusado de malversación de fondos por la Guerra de Reyes, o sea que esto, para que veáis que esto no es nada nuevo, ¿no? No, y sobre todo cuando cambias de gobierno, el anterior es un corrupto siempre. Exacto. Entonces lo habían acusado, sus enemigos lo habían, prácticamente lo habían obligado a exiliarse a Ardea, una ciudad muy cercana, pero que bueno, ya no vivía en Roma, ¿no? Entonces, cuando Roma se encuentra en esta situación, en la que, como digo, los pocos que quedan están en el Capitolio, los supervivientes, al parecer, de la batalla contra los celtas en el Alia, se han refugiado en Velles, que hay que decir que ya cuando se conquistó Velles, una parte, probablemente la más ligada a la plebe, llegó a plantear incluso repoblar Velles. Y en este momento esa idea, pues como es natural, vuelve a surgir. Claro, esto que me comentas de la plebe, hay que recordar que cada poco tiempo amenazaban de marcharse de Roma. Hubo varios movimientos de abandono de Roma. Y bueno, si no recuerdo mal, el más grande fue a la colina Aventina. Correcto. Que se salen, digamos, si vais a Roma, en el Circo Máximo. A la derecha está el Capitolio, está el Circo Máximo. Y fuera de lo que serían las 7 colinas de Roma, está el Aventino. Alguien dirá, no, eso es Roma. No, antes no eran las 7 colinas porque eran distintas a las colinas que ahora decimos que son. Había 3 que ahora es una. Y Aventino era como la ciudad de los plebeyos. Se habían como declarado independientes. Y eso era algo que amenazaban cada poco tiempo. Es decir, nos marchamos de esta ciudad porque no os hace ni caso y nos vamos a nuestra ciudad, ¿no? De hecho, como consecuencia de esa primera secesión, quiero recordar que es por lo que se crea el cargo de tribuno. Sí, ese fue el comienzo de ese cargo opositor al de cónsul. El cónsul es una fuerza activa, creativa, y el tribuno de la plebe es una fuerza opositora, ¿no? Sí, de hecho tiene poder hasta de vetar normas del Senado en algunos casos. Es una fuerza negativa, la una es activa, la otra negativa. Es un límite, digamos. Exacto, es un límite a los poderes del cónsul, que también fue usado muchas veces por el propio Senado y por la oposición, aunque fuera patricia, para limitar los poderes del cónsul. Sí, de hecho se dio, no digo la paradoja, pero sí la circunstancia de que gente de origen patricio se adoptaba por un plebeyo para poder ser tribunos de la plebe. O sea, cosas interesantes, exacto, esas muchas. Exacto. Bien, pues, como digo, Roma está tomada, Roma está arrasada, queda el Capitolio y entonces, bueno, sabéis que hay un intento, lo voy a mencionar, me parece relevante por 2 cosas. Una, porque lo has mencionado tú antes, y otro, porque tiene que ver también con Juno, ¿no? Sí, bueno, es muy importante, no, eso estoy yo contigo. Exactamente, es ese momento en el que casi es tomado el Capitolio, porque descubren cómo subir escalando y gracias a los gansos de la diosa que tenían allí en el templo, pues son descubiertos y pueden evitar que el Capitolio sea finalmente tomado. Y como consecuencia, los guardias que estaban de guardia esa noche, valga la redundancia, son castigados, y también los perros. Y se celebra una fiesta en honor a esos gansos. Los gansos tienen muy mala leche, ¿eh? De hecho, atacan bastante. ¿Has puesto uno delante alguna vez? Sí. Es curioso de ver cómo se ponen. Sí, y no, sobre todo el ruido que hacen, que eso despierta cualquiera. Sí. De hecho, pues, bueno, está la famosa frase: no hagas el ganso, no hagas gansadas, claro. Correcto. Pues mira, pues de ahí vendrá, claro. No, seguro. Bien, pues, el caso es que una vez más, en una situación de gran emergencia, pues ¿qué hacen? Que al final llaman a Camilo. Camilo, mediante un mensajero que consigue escapar del Capitolio, va a Ardea, le cuenta a Camilo lo que ha pasado, y Camilo solo establece una condición, que es que para él volver y ayudar con esto, tiene que ser nombrado dictador. Y efectivamente se accede, es nombrado de nuevo dictador, y con un ejército que él forma o convence, vamos a decir, sería el ejército que hubiera, o de las gens que hubiera en Ardea, consigue, pues primero, una primera victoria sobre los celtas, a los que parece ser que pilla borracho. Bueno, no sería raro tampoco. Sería raro. Saqueando, con el vino que habría por ahí perdido.
lógicamente. con una cosa que a los romanos les llamaba mucho la atención, y esto creo que es interesante añadirlo. Los romanos y los griegos consideraban bárbaros a los que tomaban el vino directamente, es decir, los Sí, sin romanos le aguar. echaban agua, le echaban azúcares, bueno, hacían como una especie de sangría, ¿no? Mm. Mientras que los bárbaros lo bebían a traca, como lo bebemos Sí, ahora sí. bien. Le echaban Me- sinapi, que es la mostaza, ¿no? Le mm, echaban el vino, lo aromatizaban. De eso te puedo hablar mucho. Si quieres un día hacer una entrevista muy interesante de vinos romanos, de todo lo que es la gastronomía romana, ¿eh? Te recomiendo mucho que hables con Manolo León, ¿eh? vale, comenta ahí Porque es un tipo que sabe de eso más que nadie en toda España, que además es investigador, pero es que además produce productos, produce quesos, produce vinos. Yo lo he probado, Garum, ha hecho las investigaciones estas con la Universidad de Cádiz y de Sevilla, creo, no sé si fue solo con Cádiz, que se hicieron en Pompeya sobre las cenizas de las vasijas y tal para obtener las recetas de Garum, con la receta o sea, recetas de apicio, recetas de columela. Si quieres algún día que te hablen de eso largo y tendido, habla con Manolo hablamos León, que te va a después ahí por encantar. WhatsApp, a ver cómo contactamos. Lo que ya no me da la vida, porque pero No, bueno, además es un tema guay. ya tengo que organizar la temporada de septiembre. Ya estoy empezando ya a organizar septiembre, por lo tanto, Oye, tú puedes hacer Belumartis Canal Cocina Romana, ¿eh? bueno, yo ya soy de Bueno, todo ya, tú por empleado. Y con lo que me gusta a mí comer, ese ya te digo yo. muy bien. Bueno, ¿dónde estábamos en la historia? Que es No, que los estábamos blancos de ya que Roma. los borrachos Ah, sí, sí. al cementerio y los galos ya lo probaron eso, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, en definitiva, lógicamente esto también supongo que les daría alas a aquellos que, porque bueno, al final es lo mismo, cuando consigues una victoria, eso sube la moral, ¿no? Y entonces, bueno, parece ser que justo llega Camilo en el momento en el que ya Roma se está rindiendo, en el que el Capitolio vaya a pagar, ¿eh? Y es la gran frase esta archiconocida, ¿no? De Baedictis, Mm. en el han decidido que como no aparece Camilo, pues van a pagar lo que le está pidiendo Breno, lo que le piden los celtas, para que se vayan y dejen en paz Roma, ¿no? Y de ahí viene esa frase por esa historia de la Hay de balanza, los ¿no? perdedores. Exactamente, hay de los vencidos, ¿no? Mm. Que dice Breno, que luego, si creemos la historia, yo creo que un poco fabulosa, es justo cuando aparece Camilo y echa para atrás todo el negociado al que habían llegado y dice, no, no, es que no con oro, sino con hierro Sí, se sí, sí, salva sí. la patria. Mm. El non aurum sed ferrum liberanda patria est, ¿no? Así que una vez más hay, parece ser, una nueva batalla ya entre esos restos del ejército que estaban en Vélez, que vuelven a Roma, llamados por Camilo, entre el propio ejército que trae Camilo y los rezagados del Capitolio, y por fin consiguen expulsar a los celtas. No sabemos lo que pasó realmente, esa es la realidad. No sabemos si fue una batalla, si realmente se llegó a pagar y fuera, y esta gente pues siguió su camino haciendo tropelías. Pero bueno, esto es lo que nos narra Tito Livio, lo que nos narra Plutarco, y que quizá es pues el episodio más relevante, porque además apareja otra cosa, que es que lo que sí es muy probable es que Roma fue tomada, Mm. y lo es porque a partir de ahí yo creo que Roma, digamos que en el periodo que estamos hablando, junto con la victoria sobre Vélez y la derrota con los celtas, esa toma de ese saqueo de Roma, es lo que cambia a Roma y la hace reconstruirse de alguna manera, ¿no? Digo, tanto a nivel social como a nivel estructural. De hecho, parece ser que lo que conocemos como el muro serviano, del cual Mm. aún quedan restos, no es en realidad el muro serviano original, sino que es el muro que construye Camilo, una vez que ya la ciudad es recuperada, ¿no? Un muro más alto para poder pues, protegerse mejor, ¿no? De ahí en adelante, pues después de esa reconstrucción, pues ya hablamos de todas esas reformas que suceden y que, como digo, son también sociales. También se le atribuye a Camilo que en su última etapa, una de las cosas que hace es convencer ya al Senado de que permita que la plebe acceda al cargo de cónsul, ¿no? Mm. Lo cual, pues, por eso decía que es muy importante entender esto, porque ya pasamos
de esa Roma inicial a esta Roma en la que ya hay un cónsul plebeyo y un cónsul patricio, ¿no? Sí, digamos que las limitaciones por el origen familiar se empiezan a desaparecer y empieza ya a haber un inicio de otra división en Roma, que ya no es patricios y plebeyos, sino optimates y populares, que comienza ya en época, bueno, en época de Mario, que ya está en pleno apogeo esa En su división, ¿no? apogeo. Pero es muy Eso es. interesante que ya no es la distinción del origen familiar lo que te marcará, sino la visión que tengas sobre el futuro de Roma y el presente, ¿no? Porque al final son todos de familias bien, con antecedentes tal, pero ya no patricias y plebeyas, sino Mm. gente bien que quiere una visión distinta entre ellos en beneficio del pueblo o no en beneficio del pueblo, ¿no? Pues eso sería lo que ya tratamos aquí en muchos programas sobre optimates y populares, que es la siguiente separación, yo creo, ya no se puede Sí. hablar ahí. Bueno, y lo que hablábamos al principio, se le atribuyen también la primera gran reforma militar, como decíamos, no sabemos si se produjo así, si fue él quien la realizó o no, está claro, pero se le atribuye esa primera reforma ya del ejército manipular y se le atribuye lo que yo he leído, ¿no? Que probablemente como consecuencia de esos encuentros con los celtas, que Mm. luchan ya de una manera muy diferente a ese ejército, entre comillas, hoplita, que era el ejército con el que los pueblos versados ya con un ejército versado en los artes de la guerra, pues solían combatir, ¿no? Los etruscos combatían como hoplitas, los romanos también, y casi todos los pueblos pues solían combatir pues, con escudo, lanza y con una espada, ¿no? Como arma secundaria. Ya con esa reforma, pues se crea, parece ser que se crean, si no los primeros manípulos, sabes que hay una reforma previa que es de la infantería pesada. Mm. Es decir, lo que parece que sucede seguro en esta época, pues seguro no hay nada. Lo que parece que podría suceder, se le atribuyen dos cosas. Primero, una reforma de la infantería pesada, por la cual lo que hace ya es quitar el orden de batalla por censo, ¿eh? Y establecerlo de cara a la veteranía y al tipo a la experiencia de instrucción, ¿no? Mm. Es decir, él coloca, los pélites siguen igual, los pélites siguen, lo que es la infantería auxiliar sigue siendo lo mismo y sigue funcionando por censo, pero la infantería pesada, al parecer, Sí, ya digamos se va situando sí, en claro. los astados, los príncipes y los más veteranos detrás, ¿no? Ya lo que serían los criari, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso es el origen ya del ejército manipular, si lo piensan, ¿no? Sí, Luego digamos ya los príncipes que el sistema centuriado lo que establecía era la obligación por centurias económicas establecer exacto, tantos por dinero. hombres de infantería pesada, pero ya no se marcaba que esa infantería pesada fuese mejor la de la clase 1 a la de la clase 3. Ahí ya entrarían otros elementos, ¿no? Que es lo que estás comentando de la Eso experiencia en es, combate. claro. Ahí sí Él que es... pone a los más novatos delante, Sí, sí. más gente más joven, ¿no? Y luego va poniendo detrás a la gente que, bueno, al final viene a ser el modelo ya que sigue Roma prácticamente durante toda su historia Sí. Y de hecho, con la... un elemento que muestra un poco la influencia de estas guerras, ¿no? Contra los galos, ¿no? Es el tema, por ejemplo, del escudo, ¿no? Que se pasa del escudo tipo Aspis, que bueno, es verdad que no fue muy generalizado. A ver, cuando hablamos de lucha hoplita en Italia, no hay que pensar que es Grecia, con formaciones No, compactas, no, sino que era un poco más absolutamente. abierto, pero Por eso lo he entrecomillado. eso, sí, sí, no, no, yo también lo llamo así, ¿eh? Es decir, yo lo llamo entrecomillado. De hecho, había bastantes hachas, se decían, y bueno, no era una guerra lanza, sino un poco más distinta. Y quería poner una imagen, a ver si la encuentro, un segundito, de cómo era un poco el guerrero celta, el guerrero galo, y ahí se empieza a ver el escudo oval que tenían los galos, que comienza a emplear en Roma de forma ya más generalizada por esta influencia. Mm. Ahora estoy hablando y no encuentro la imagen que llevo poniendo un rato, pero bueno, el escudo oval es de influencia claramente... No, además, si eso forma parte siempre de la historia, yo diría que de Roma y de todo lo que han sido grandes potencias, que al final es quedarte con las buenas ideas del enemigo y usarlas para ti, ¿no? Y adaptarlas y mejorarlas, ¿no? Mm. De hecho,
no sé si lo hablamos la otra vez, esto va a haber quien me apunte con un rifle, ¿no? No te preocupes, a mí me lo hacen todos los días. Pero los propios pilas, el pilum, he leído también que se han descubierto pilas etruscos. Es decir, o pilas etruscos no, pero sí lanzas etruscas que se parecen sospechosamente mucho a lo que fueron luego los pilum. No, ¿no? es que a ver, los pilum... Piensa que el pilum evoluciona, tiene una evolución brutal. No, es que el pilum no es romano. O sea, es decir, el pilum, de hecho, hay... Sabemos que no es romano. Lo que digo es que efectivamente, ¿de dónde lo tomaron? Pues muy probablemente de los enemigos iniciales que tuvieran, ¿no? No, el pilum yo no sé si... Es que ahora estoy yo liándome, me acabas de liar, porque yo el pilum tenía referencia que también era un poco de Hispania. No, de Hispania es No, el gladio sí, no. Pero el pilum había una influencia del soliferum en ese aspecto. También. De muy finito para que la parte superior. Y la punta triangular, ¿no? Sí. Sí, yo creo que sí, estás leyendo. El escudo Val sí que es de estas zona gala samnita. Mira, es lo que decimos. Este tipo de cosas, yo soy siempre muy prudente. No, aquí tantas teorías que no se puede generalizar nada. Es que tú lees un artículo y alguien ha descubierto que había tal lanza que se parece. Oye, esto se parece mucho a esto, pues ergo, tiene que ser de aquí, ¿no? No lo sabemos. Pero lo que está claro es que también esa reforma del armamento conlleva una cosa. Por parte, digo, centralizándola en Camilo, ¿no? O centralizándola, si quieres, en esta época. Y es que ya empieza a haber, ya con esta reforma, si te fijas, al cambiar esa estructura de las centurias, al cambiar esa estructura del armamento, de la manera de organizar el ejército, también cambia una cosa, y es que por primera vez ya estamos hablando de un ejército de Roma. Ya no estamos hablando tanto de ejércitos de diferentes familias que se juntan para hacer una guerra, cada uno de su padre y de su madre, sino que estamos hablando de un ejército que ya empieza a llevar un armamento similar, empieza a llevar, es decir, estamos en el origen del ejército romano. Sí. Digamos que antes yo siempre lo comentaba, que cada uno iba como podía armarse. Ah, que tienes que ir a la guerra, hijo. Vale, ¿qué tienes? Bueno, me tomo aquí este casco del abuelo, el escudo este que no está muy roto de mi guerra y la espada esta que me sobró en tal sitio. Y cada uno iba como podía. El único requisito era tener unas armas de infantería pesada, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues un escudo un poco grande y una protección y poco más. Y si no, pues ya eres tan pobre que te vas con la espada y con un par de jabalinas y a correr. Es decir, lo de la uniformidad que tanto gusta a la gente, en Roma surge ya casi ya al final ya de época republicana e imperial. Es decir, sobre todo en la época ya de Mario, cuando empiezan los proletarios a armarse, como ya les tiene que armar un tercero, ya se unifica todo. Correcto. Sí. Pues más o menos a Camilo, al final, ¿cómo acaba este hombre? Pues parece ser que muere de viejo. Parece ser que muere de viejo, habiendo hecho pues todo lo que hemos comentado, que creo que no es poco, aunque alguna cosa he podido olvidar. A mí me pareció un héroe muy interesante. Hay un libro, voy a decir, no sé si... Sí, es un ensayo en realidad de Georges Dumézil sobre las religiones indoeuropeas, que de hecho se llama Camillus, un estudio sobre las religiones indoeuropeas. Y está interesante porque te habla del personaje. Bueno, mi novela está más interesante. Así a priori. Así a priori. Para todo el mundo, un estudio de las religiones indoeuropeas, así a priori. Hombre, tiene que estar muy bien escrito para parecer divertido. No, es interesante porque lo recoge como héroe solar, ¿no? Como héroe. Lo he dicho antes, creo, es un héroe que él. En todo momento lo que nos cuentan es que su diosa protectora es la Mater Matuta, ¿no? Que es una antigua diosa romana, una madre, ¿no? Matuta de Matutina, ¿no? También y la comparan con la diosa del amanecer, que es la Tesán etrusca, ¿no? Y que es otra cara. Es que esto ya es meternos en temas de religión de la época, que a mí es que me gusta, me parecen interesantes. Interesante. De hecho, tengo yo un programa, a ver si lo encuentro, de religión en Roma, espera, aquí está. Con Marco Almansa. Ah, sí, lo conozco. Es un investigador del tema. Lo conozco. Y recomiendo a la gente escucharlo. Está en los dos formatos, formato YouTube y en formato iVoox, que se llama Religión en las legiones romanas, de la Triada Capitolina a la Santísima Trinidad. Y ahí habla,
Ahí- casi nada. No, es un viaje largo. Sí, es un viaje larguito, sí, sí. Sí, sí. En fin, como digo, si nos queremos la historia, pues este hombre llega a durar, yo creo que prácticamente 90 años, ¿eh? Dura casi un siglo, lo cual es difícil que fuera así, ¿no? Por eso yo, retomando lo que dije al principio, creo que es un héroe, pues del tipo como el mío Cid, ¿no? Es un héroe que cabalga entre la leyenda y la realidad, pero que sí que es verdad que encierra ese ideal de líder romano y que sí que es verdad que todo lo que lo rodea, toda esa época que lo rodea, fuera él solo o fueran varias personas las que hicieron todo esto, desde luego lo que no tengo la más mínima duda es que supusieron el verdadero origen de Roma como la conocemos. Mm. ¿Eh? Para Digamos, mí, ¿no? ese Estos son los peligro. momentos clave de ese periodo de la historia de Roma. Creo que es un periodo clave y que, y ha sido una suerte para mí novelarlo porque no se ha novelado mucho. Al final se han novelado mucho más otros periodos. Pasa un poco como con Mario. Mario tampoco está No, 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 que muy yo sepa, novelado, ¿no? este es el único libro que hay en español, Fíjate, tipo ensayo. pues, Ensayo y Cayo divulgativo, ¿eh? Mario, yo Cayo Mario creo que es más conocido que Marco Furio Camilo, Sí, ¿no? menos Es más un conocido, personaje sí, más sí. conocido. En cambio, toda esta época, que para mí es el germen de lo que ya es Roma, porque lo que hay antes todavía está a caballo entre lo que es Roma y lo que son una serie de tribus todavía, que sí, que se unen en un foro, que tienen un templo en común, en el que rezan en común, pero yo creo que el verdadero germen de Roma, es decir, la verdadera fundación de Roma para mí, es ahora. Es cuando consigue vencer a su enemigo de siempre, que es el vecino Mm. del norte, Velles, y cuando sobrevive en la última a ese saqueo de los celtas, y desde ahí ya es un despegue hacia pues, todo lo que ha Bueno, sido no, después Roma, República, Imperio, Imperio de Occidente, etc. no, a expandir su frontera en busca de seguridad. Siempre hay que alejar al enemigo y el enemigo siguiente a vencer es los galos y será el objetivo, ¿no? Expulsarlos de toda Italia y más allá del Po y del Roda, ¿no? Correcto. Ahí se llegan bueno, a lo que casi es a día de hoy las fronteras naturales de Italia, ¿no? Esos Alpes, ese Po, ese Ródano, que, que es interesante, ¿no? Porque el mandato, por ejemplo, de Julio César, cuando cruza el Rubicón, era ahí, ese río Rubicón, que está casi, bueno, a la mitad un poco de la bota, un poco para arriba, pero no está lejos de lo que es la Italia bota, ¿no? Y ahí era lo que eran territorios de los galos, ¿no? Y es que ahora es Italia y nos parece que eso siempre fue Roma. No, 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 eso era galo hasta hace poco. Es decir, Claro. digamos, hasta un poco después de Camilo, siguió siendo galo durante un tiempo. Mediolano y compañía, Claro, ¿no? claro, eso. Pues vamos a ver si se anima gente en el público a preguntar. Y mientras tanto, la gente, os animo a entrar en Amazon, mirar el libro Camillus, Las Memorias de Medulino y Furius, también de la saga de las Memorias de Medulino. Que tienes que hacer el tercero, que estás ahí ya en ello, ¿no? Estoy en ello, estoy en ello. Pues la gente que se anime, de hecho están los enlaces de compra aquí puestos, y estaba en Kindle Unlimited, esto es Unlimited. Sí, está en Kindle Unlimited. Pues ahí, mira, yo siempre lo digo a todos, los que lo tengáis, comprarlo, porque así le ayudáis y ya lo leeréis mañana, en vacaciones, pero comprarlo ya y así le animáis. Si todos compráis hoy, a la vez, los que tengáis Kindle Unlimited, le ayudáis porque lo vas a posicionar mejor y así más gente también lo puede descubrir el libro y la saga de novelas. Vamos a ver qué Muchas preguntas. gracias, Paco. Eres una bellísima persona y un orgullo para tu especie. ¿La especie cuál es? ¿El de asturiano youtubero? Eso elígelo tú. Fíjate que yo lo dejo abierto. Vamos a ver qué preguntas. ¿Os suena el Monte Medulio? Sí, sí, pero ese no es de aquí. Ese Monte Medulio está en la zona de, bueno, de Asturias, Cantabria, Galicia. Y bueno, ahí voy a hacer en breve un programa con Sergio Alejo sobre las guerras asturcántabras y algo caerá en Monte Medulio. ¿Cómo fue la relación de Camilo con los plebeyos? Al principio mala, seguramente. Insisto, estamos hablando por hablar porque tampoco lo sabemos con certeza, pero es muy probable que Camilo como patricio pues no estuviera muy a favor de los plebeyos y de hecho
No, sí te puedo decir una cosa. Cuando se habla previamente al saqueo de Roma por parte de los celtas, cuando se conquista Vélez, hay una parte, como he dicho antes, de la plebe que sugiere que lo suyo sería repoblar Vélez, y irse allí, y tener allí como una suerte de ciudad hermana con Roma, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos que pensar que para mí todavía Roma no es, hombre, ya es bastante nuclear, ¿vale? Pero aún todavía tiene ciertas connotaciones en su funcionamiento y especialmente de funcionamiento social de tribus separadas, ¿no? De familias separadas. Entonces, no es raro pensar que esas familias que vieran que hay una ciudad que se acaba de conquistar, que está vacía, que está ahí para ellos, pues oye, ¿por qué no repoblarla, no? Y llevarla. Entonces, ahí Camilo tiene un discurso también conocido contra esa gente en el que viene a decir por encima de mi cadáver. Por encima de mi cadáver. A Roma se la respeta, o sea, yo creo que por eso, como decía antes, es un constructo educativo para los jóvenes de Roma, para la gente de Roma. Crean con Camilo un personaje al que se le atribuyen todas estas cosas porque ante todo defiende la unidad de Roma. Entonces, de alguna manera se empieza a hablar de unidad de Roma, se empieza a hablar de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que inicialmente no se llevaría bien con los plebeyos, muy probablemente. Aunque también tenemos que pensar, si creemos a Plutarco, que era un tipo que convencía a la gente con la palabra, que los convencía, fueran patricios, fueran plebeyos. Por lo tanto, si creemos un poco el esbozo que se nos hace o el dibujo que se hace del personaje, pues seguramente era un tío persuasivo, eso seguro. Así que se llevara bien o se llevara mal con los plebeyos, yo creo que no es lo relevante. Lo relevante es que al final, oye, pues es el que parece que le abre la puerta del consulado a los plebeyos finalmente, que era una guerra constante de los últimos, desde que Roma era república, ¿no? Era lo que habían deseado los plebeyos desde el principio, ser cónsules. Digamos, de que dejase de ser oligarquía y fuese una república. Podemos resumirlo así brevemente. Una república oligárquica, porque al final no dejó de ser una oligarquía. Bueno, tampoco, después ya, pero ya abierta a más personas. Pero un poquito más abierta. Más abierta a más oligarcas. Eso es. Sí, sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Mira una más preguntas, ahí en el chat. Aquí. ¿Es comparable a Cincinato? Es superior a Cincinato. Sí, Cincinato es heroico por el acto ese que hizo, pero no salvó a Roma. Cincinato, su heroísmo se basa principalmente en algo que también se le atribuye a Camilo, pero que Cincinato es el ejemplo de cómo se debe comportar un dictador. El tipo que está con los bueyes, que está con los hijos, y van a buscarlo, hay un problema, coge la dictadura y lo resuelve, y en cuanto resuelve el problema, abandona la dictadura, abandona el poder y vuelve al campo, a trabajar el campo, ¿no? Pero claro, no es comparable. Estamos hablando quiero decir, en ambos casos estamos hablando de personajes que, como digo, cabalgan entre la historia y la leyenda, Ojo. Desde el punto de vista, si los consideráramos reales, pues hombre, Camilo es bastante más importante. No, sin lugar a dudas, en Roma dieron el título de fundador de Roma a 3 personas. A Rómulo, a Camilo y a Mario. No, a nadie más. Ni después los emperadores tuvieron las ganas de titularse fundadores de Roma, ¿no? Y si Camilo estamos diciendo que cabalga entre el mito y la realidad, Rómulo ya... No, ya, eso ya no. Ya. Ahí ni entramos. Sí. Digamos que esos primeros reyes de Roma, que sería interesante un programa sobre el origen de Roma, porque tengo el de los etruscos, tengo el de los sabinos y tengo el de la historia, digamos, militar del ejército que hice con Ángel Portillo, tratamos el tema, sí. Pero el origen de Roma, eso sí que cabalga los primeros 3 reyes entre el mito y el mito, es decir, porque son como los 3 valores, el legislador, ¿no? El fundador y el creador de la religión, ¿no? Es decir, esos 3 elementos que en otras culturas lo vemos también, ¿no? En Tartesos, que había 3 reyes también, esos reyes mágicos, ¿no? Con gobiernos de cientos de años. Yo coincido contigo que es muy improbable que sean una sola persona, sino varias, que se mezclan entre ellos, que... Claro, pasarían y probablemente olvidados, incluso por la historia, ¿no? Vaya usted a saber. Sí. ¿Para cuándo la tercera parte de tu libro? Pues para cuando pueda.
Espera, para esto es una cuando pregunta. pueda. ¿Está empezada o todavía no? Sí, sí, Ah, bueno, está tengo empezada. Bueno, bastante entonces ya... escrito, tengo bastante escrito. Lo que pasa es que cerrar una historia es más difícil que empezarla, ¿eh? Sí. Y que seguirla. Lo más difícil para mí, ¿eh? Yo creo que es cerrarla. Mm. Entonces, bueno, a ver, tampoco ha pasado tanto tiempo de la publicación de la segunda, ¿eh? La segunda está recién publicada Nada, hace la habrá gente un piensa añito. que escribir un libro es facilísimo. Primero sacar tiempo. Yo, mira, yo, por ejemplo, los ensayos. A mí me dejas tiempo, cosa que no tengo, porque el tiempo libre que tengo lo uso a esto del canal. Pero tengo un libro empezado, ya escrito, 200 y pico páginas. Me faltan, creo que unas 20. Tendré que aprovechar las vacaciones de verano para meterme Y algunos yo, días a acabarlo. bueno, Y después a ver cuándo lo reviso y cuándo lo demás. Y eso es un ensayo, ¿no? Que un ensayo solo necesitas tiempo para buscar fuentes, cuadrar cosas. En mi caso, hacerlo divertido, que no sea un ensayo aburrido, que hacerlo tipo divulgación. Pero hacer una novela necesitas más cosas. Necesitas que te vengan las musas, que te vengan a decirte cosas, que te soplen al oído ideas, ¿no? Y eso no es tan fácil como decirte, voy a escribir una novela. no, no, tiene, Eh, tiene su tarea. Y luego hay autores que son más rápidos que otros. Yo no creo que sea especialmente lento, pero tampoco soy el pistolero más rápido del oeste, eso seguro que no. mm. Hola, ¿de cuántos habitantes estamos hablando en estos tiempos? ¿Y qué dimensión podría tener Roma, más o menos? Claro, el millón de habitantes que tuvo en época imperial, ni loco, eso ya os lo digo yo. No, no, Si no. tenía 50.000 o 100.000, bueno, pues ya sería Mira, mucho. esto es un dato que he sabido que lo tengo, ¿eh? Es un dato que tengo, pero te lo tendría que mirar. Mm. ¿Y sabes por qué se sabe? Precisamente por el censo, porque ya hay un censor. Entonces ya hay un censo y se puede aproximar también por las legiones que tenía Roma en Eso, la justo, época. más Se bien puede... por eso. Mm, sí. A ver si encuentro yo, ¿no? Pero yo ese dato lo he tenido, vamos, lo tengo. Lo que pasa es que si yo enseñara lo que tengo yo aquí para ver, porque ya os digo una cosa, yo, como no soy historiador, Mira, cuando Italia, escribí, Italia en el año 400, 300 antes de Cristo, ¿sí? Italia tenía unos 4 millones y medio de habitantes, toda Italia, toda, sí, con todo. En Roma, y 4,5 me parece mucho. La verdad es que los datos que hay más son todos de época ya Yo imperial y ese tal. dato, yo ese dato lo tengo, pero como digo, me costaría mucho buscártelo porque el capítulo de bibliografía lo tengo bien ordenado, pero es un dato muy concreto lo que me estás pidiendo. No, no, sí, sí. En la época de César eran 100.000 más o menos. Sí, pero en la época de César es también más fácil, es una época más reciente, quizá más fácil, hay más documentación. De esta época, lo que te diga yo en cualquier caso va a ser una aproximación. No, no, pero me refiero que si en la época de Julio César había 100.000, tiene que ser mucho, mucho menos. Sí, no, seguro, claro. Muchísimos. Si llegaban a 40.000 o 30.000 ya, y ya tirando voladores. Pues vamos a ver las últimas preguntas. ¿Cuán debilitada quedó Roma después de la invasión celta? Uf, pues mucho, mucho, tanto que, si no recuerdo mal, quisieron aprovecharse de esta situación y ocurrió el episodio este de los esclavos, que luego dio lugar a la fiesta en la que los esclavos por un día se vestían Mm. es la historia de Tutula, de Filotis o Tutula, ¿no? Eh, que por cierto es un personaje, cojo ese nombre para un personaje de la novela. Seguramente muy debilitada. Piensa que primero pierden una gran batalla en la que ellos mandan un poco al grueso de su ejército pensando que van a arrasar con esta gente y son totalmente derrotados. Y luego, pues yo no sé, tenemos que pensar que cuando toda esa gente que se va de Roma, a lo mejor toda no vuelve después, ¿sabes lo que te No, no, digo? claro, claro. No, no, decían que bien estar aquí en Todo, el campo. Sí. exactamente, mucha gente pues iría a otras ciudades, así que quedaría bastante debilitada. Pero lo que es cierto es que gracias, una vez más, si queremos la historia, a un héroe legendario, o si quieres verlo de una manera más realista, pues seguramente a que fueron capaces de soportar, que es lo que yo creo que encierran esas historias, ¿no? Una verdad, que es que probablemente estaría muy debilitada, probablemente volvieron a atacarla, y entonces lo que hicieron primero, pues como he dicho, pues amurallarse mejor. Y a partir de ahí, pues supongo que con las alianzas que ya tendrían establecidas, Mm. tratar de resistir los envites que tuvieran y volver a consolidarse como gran ciudad, ¿no? Claro, ellos no cuentan en su historia tampoco que estuvieran muy debilitados, pero sí
que hubo ese intento, si no recuerdo, es que no recuerdo si fueron ¿quiénes fueron? ¿Los Volscos los que los volvieron a atacar? No me acuerdo ahora mismo. Pero sí, tuvieron que lidiar con los oportunistas de siempre, ¿no? Al O sea, la final, ciudad de Roma, dices, la ciudad. sí, Roma después de ser tomada por los galos, bueno, luego tienen otro. No, pero los La galos, última los volscos dictadura son de tipo Gal- de. Los volscos son galos, ¿eh? No, los volscos no son ¿No? galos. No. Mira, la última dictadura de Camilo también lo nombran dictador para luchar contra Ah, no, la no, gente. son los de centro de Italia, no, sí, sí, sí. Sí, sí, Pensé que eran del norte de Italia. no. Son vecinos también de los romanos, otros vecinos incómodos como los ecuos, Sí, ¿no? sí, no, me lié con los que estaban en la zona del Po. Pero sí, sí, quedaría probablemente muy debilitada y le costó retomar el vuelo, pero lo hizo. Al final lo hizo y, y muy bien, como sabemos, porque al final, pues fíjate, la ciudad eterna, ¿no? La llaman, por algo será. Mm. Pues vamos a ver ya si finalizar las preguntas y aquí hablan del tema celta, que están discutiendo ahí o hablando entre ellos el tema celta. No sé, yo la palabra celta la uso coloquialmente, no me gusta porque es cierto que no existe la cultura celta, es la No, no cultura de la Hastad, ¿no? uso, O la tenéis. he usado celta porque No, 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 pero no es por ti, es porque alguien usó la celta y están ahí hablando entre ellos. Sí, no, es que galo es una palabra que, por lo que tengo entendido, empieza a usarse en la guerra de Julio César, en la guerra gala, pero lo que se usaba antes no era esa palabra. ¿Cuál sería? No lo sabemos. Los No, hiperdores, no, no, tal. no, celtos, que el toy se usaba, celta. Pero que, digamos que a día de hoy ese término celta que se usa con ese toque del 19, que es Ah, la no, no, cultura no, celta, no, no, que no, todos son claro, el claro, mismo claro. pueblo y Perdona, no, es que tal. no te estaba entendiendo. No, 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 no. celta es un término bien utilizado. Por eso lo he dicho, porque me parece que galos es un término, pues lo podemos llamar galo. De hecho, se llaman galos. Casi todo lo que te leas va a salir galo, ¿no? Pero que en realidad no se. Cuando te metes un poquito a investigar en la historia de esta época, no se usa esa palabra, no se usa No, galo. no, es igual que germano, que es posterior a las Claro, tiempos introductores. posterior. Sí, sí, sí. Pero lo quiero decir porque el debate que hay en el chat no es porque celta se usase o no se usase, porque se usaba como que el toy, ¿no? Lo usaban también Exacto. los griegos, me parece. Era el tema del término celta como cultura celta, es decir, no como pueblos Vale, vale, vale. celtas, que es otra cosa distinta, que no es lo mismo. El término celta está muy como politizado, es lo que están discutiendo Sí, ellos en sí, el sí, chat. sí, 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 Mm, no, lo he entendido, ya, ahora sí. sí, sí. Pues, Manuel, ya creo que no hay más preguntas del público. Ahí nos quedamos. Y si un día quieres hablar de otro tema de Roma, vamos viendo ahí fecha y viajamos juntos a la historia de Roma. Yo, como público, molestando un poco. Hay gente que dice que molesto, otros dicen que aporto cosas. Eso dependerá del día y de la persona. No, macho, la próxima vez yo te entrevisto a ti y te expandes tú ahí hablando, que yo hoy he rajado por un tubo, además me pilla un poquillo resfriado, estoy un poquito espeso hoy. Claro, es que tenéis el frío, os llegó el frío ahí al sur. Claro, yo Sí, ya, es yo ya verdad, me pero resfrié. oye, muy necesario, más que el frío, la lluvia. Está Sí, lloviendo en Málaga, no es por desgracia, no en toda Andalucía por igual, hay sitios donde está habiendo hasta lluvias torrenciales que están siendo perjudiciales. Aquí está lloviendo muy bien, en Málaga, la verdad. ajá. Pero luego, por ejemplo, en Jaén creo que no ha llovido tanto, que hacía mucha falta. En fin, esto nunca yo me ha gustado de todo. Aquí lleva una semana, o sea que vamos bien. Muy bien. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad que es un placer siempre viajar contigo. Ya lo hicimos a Etruria, hoy lo hicimos a la Roma y vete pensando cómo enfocar el siguiente programa que haremos juntos sobre Roma, seguro, que es nuestra pasión compartida. Yo, el tema que ya no me da la vida para para viajar solo a Roma, pero hace poco mira, me invitaron en 3 canales de podcast, Ujú. aquí en YouTube, Historia Web, un chaval y después otro que tengo que también saldrá por ahí. Por lo tanto, me verá gente por ahí hablando de Roma como invitado, justo. Pues muchas gracias, Manuel. La gente que A se ti, anime a leer las memorias de Medulino, tanto el libro Camillus como el de Furius, en el que viajarán contigo a esta época tan entretenida o amena y a la vez misteriosa. Porque para un novelista yo creo que una buena novela histórica te tiene que dar una época en la que la historia nadie te pueda decir eso no es verdad.
Porque ¿cómo lo sabes tú? Que es verdad o mentira, nadie lo sabe. Tiene esa ventaja. Ahí está, mientras no metas una cosa muy extraña, cualquier cosa es posible. Pues muchas gracias, Manuel, y Un placer. gracias Igualmente, gracias a ti. al público que está en directo o en diferido viajando con nosotros a la antigua Roma. Espero que os haya gustado este viaje y si es así, animaros a comprar el libro de Manuel Martínez Peinado en Amazon. Está allí, no en otro sitio. Por lo tanto, entrar por los enlaces que os pongo en la descripción de los programas y así ayudáis a los dos. Si sois de Kindle Unlimited o ilimitado, podéis ayudarnos comprando el libro directamente, ya lo leeréis en vacaciones. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado, darle a me gusta, dejar un comentario, suscribiros al canal, tocar la campanita, todas esas cosas. También si queréis invitarme a un café para que siga contando historias como esta, que no van a tener miles de visualizaciones, millones, esperemos que sí. Hace poco unos programas muy interesantes, por ejemplo, el de Sáhara, la guerra de Sidi, yo pensé que iba a tener, bueno, visualizaciones, pero ya pasó de 40.000, que eso es algo que a mí me anima mucho, pensar que la historia atrae, gusta, incluso de momentos que no son la Segunda Guerra Mundial o yo qué sé, o Vietnam, ¿no? Es decir, guerras o periodos históricos como este, porque todo el mundo, si pones ahí, yo qué sé, Trajano y Adriano y la guerra de las Dacias, lo ve mucha gente, pero Camilo, que va a ser casi el único programa que hay en YouTube en profundidad sobre Camilo, os invito a que lo compartáis, para que más gente tenga la ocasión de conocer a Camillus y las memorias de Medulino. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Velum Artis Historia Militar.